Sí. Bueno, para empezar, ¿alguien tiene alguna duda o consulta respecto a la materia llevada hasta la clase anterior? Bueno, bueno, entiendo que no hay consultas. eh, y entiendo que estamos llenando los foros, ¿no? Con nuestra participación de acuerdo a la investigación que vayan realizando. En todo caso, ya yo estoy calificando algunas de estas. Eh, la verdad es que a veces cuando nadie pregunta, me genera a mí la susceptibilidad de que hay algo, no mucho, que no esté muy claro. En todo caso, el día viernes voy a absorberles la mayor cantidad de preguntas, incluyendo algunas respuestas y complementaciones de los foros, ¿sí? ¿Cuál es la intención? La intención es que, como han podido darse cuenta, el 70% de la nota representa el examen, ¿sí? Lastimosamente aquí no se toma una parte, en dos partes el examen, o se tienen dos exámenes para que si a uno le va más o menos en el primero pueda recuperar en el segundo. Por lo general, de acuerdo a los exámenes y a las clases que hemos pasado, por lo general, el promedio de nota de examen está arriba del 75%, ¿sí? Es raro el que de por debajo, la verdad nunca me ha pasado, pero sería catastrófico tal vez si es que no se han hecho los foros, ¿sí? En todo caso, bueno, va la recomendación de que se preparen algunas consultas puntuales. El examen no es difícil, son preguntas obviamente conceptuales y de desarrollo de la materia, pero quería aclarar eso un poco y que, bueno, se vayan preparando ya que a poco para el examen. Y bueno, sería oportuno que consulten por lo menos el día viernes, se preparen con dudas. Pueden ser hasta muy lógicas para algunos, para otros tal vez difíciles, pero a veces las preguntas son tan sencillas que las omitimos. Y dudar en un concepto básico, pues juega en contra porque es el examen, ¿ya? Entonces, bueno, con esa recomendación, ya voy a empezar a desarrollar la clase. Listo, muy bien. Entonces, nosotros habíamos avanzado una serie de conceptos, apartados específicos de contrato de reaseguro, ¿sí? Como les hacía notar la clase anterior, la parte que hemos visto es algunos apartados que yo llamo apartados a las cláusulas, ¿sí? En un contrato de seguro ustedes pueden ver las cláusulas específicas. El contrato de reaseguro maneja también esa estructura. Son cláusulas o apartados donde se estipulan condiciones específicas de la estructura del reaseguro. Entonces, lo que habíamos visto la clase anterior tenía que ver con una estructura básica de contratos de reaseguro automático. En relación a los contratos facultativos, ya les hacía notar un poco el tema de la comunicación de los siniestros, es una de las principales diferencias que hay porque son plazos distintos, ¿no? Los automáticos es trimestral el reporte y la conciliación. En el facultativo es más rápido, la comunicación es como casi paralelamente al de la póliza, ¿sí? Entre otras que hemos ido citando. Ahora, nos toca ver un poco el mismo esquema, pero dándole el enfoque a los contratos no proporcionales. ¿Se puede ver ahorita la imagen? Sí, Ya, Sí, se ve. muy bien. Ok, súper. Voy a ir avanzando entonces. Ah, una recomendación más. Ayer tuvimos no sé si era ayer exactamente, pero unas rayas que aparecieron en la imagen. Entonces, les agradecería que, bueno, si todos entendemos que estamos en casa, la verdad, y los que tienen hijos, nada raro que estés jugando, estés hablando, controlándolo, porque son pequeños. Pues les recomiendo que no se acerquen tanto al equipo para un poco, me desconcentra un poco ese tipo de actividades y bueno, por favor les recomiendo que
Tomemos cuidado con eso y bueno, procedamos con la clase, ¿no? Para no limitar más el tiempo. Muy bien. Los contratos no proporcionales, unas cláusulas comunes, ¿sí? ¿Cuáles eran estos contratos? Los contratos, los XL, excesos de pérdida, el stop loss, ¿no? Excesos de pérdida y los stop loss. ¿Cuál era la característica principal? Que participan en siniestros, ¿sí? Solo van a participar estos contratos cuando haya siniestralidad y cuando la entidad aseguradora haya ejercido su facultad de solicitar el reembolso del siniestro. De alguna manera les había anticipado que este tipo de contratos, como participa en siniestros, ¿qué pasa si el siniestro no es muy grande y apenas pasa la prioridad, ¿no? La parte en la que corresponde pagar la compañía aseguradora. Pasa si es un monto pequeño, a veces no es necesario ni siquiera comunicarlo. ¿Por qué? Porque a veces las compañías deciden no pagar, o sea, deciden pagar ese monto pequeño a activar un siniestro que es un antecedente de siniestralidad para fines de la evaluación, ¿no? De la renovación de la siguiente gestión. O sea, es mejor no castigar este contrato cuando es no relevante el siniestro, ¿sí? O para no afectar al reaseguro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto y alcance de este contrato? El objeto de este contrato son los siniestros, básicamente, que ocurran durante el periodo y el territorio que se indican en las condiciones particulares. Esto es un estándar. Al igual que las otras presentación, que la clase anterior, perdón, incluyo este comentario, que las modificaciones al contrato se hacen normalmente por apéndice, llamado también suplemento, y está numerado, que también se conoce como un endoso, ¿sí? Muy bien. La política de suscripción, de manera similar a un contrato proporcional, ¿no? La compañía se compromete a no introducir, perdón, cambio alguno en su política de aceptación y de suscripción en cuanto a los negocios a los que se refiere este contrato. Lo que les decía, de alguna manera hay un acuerdo previo que se tiene que respetar para que se pueda activar este contrato. Así como las políticas, también se habla del contenido de los textos de las pólizas, ¿no? Um, Prioridad o deducible. Este es otro concepto, otro ítem, si lo queremos ver así, dentro del contrato, ¿no? El que es la prioridad o deducible, lo que hacíamos referencia de manera similar, pero no se lo maneja en los XL con el mismo concepto. La retención. En los proporcionales se maneja el concepto de retención, ¿sí? Que es la parte que asumo yo como compañía de la parte total del siniestro, ¿sí? En los XL se maneja este monto de dinero que es responsabilidad de la entidad aseguradora como prioridad o deducible, ¿sí? Y se establece como se refiere a los montos que la compañía retiene por cuenta propia en cada riesgo o en cada póliza, ¿sí? Cuando hablábamos de esta prioridad o deducible, cuando hablábamos de por riesgo, hablábamos de póliza por póliza, y cuando hablábamos por evento, ¿sí? Hablábamos de una activación de varias pólizas a la vez por un riesgo amparado por las pólizas, ¿sí? Entonces, esta prioridad o deducible aplica a los contratos XL por riesgo y a los XL por evento. Ahora, ¿puede haber un contrato de reaseguro que tenga eh, en definición que ampara por riesgo y por evento? Sí, sí, hay. Siguen siendo XL, solo que a la vez te ampara, si se da un riesgo de una póliza individual, te ampara ese riesgo, y si te dieran riesgos a la vez activados por un evento amparado por la póliza, también te los ampara. Es como un mixto de los dos anteriores citados. Y funciona como el XL por evento o por riesgo. No es mayor el análisis. Perdón, Funcionamiento de... disculpe Perdón. perdón la consulta. Sí. Ese deducible sería lo que la reaseguradora retiene a la compañía aseguradora, ¿verdad? Para el momento que está indemnizando. No, a ver, aclaro, aquí hay un concepto que manejamos en las pólizas de seguro que es el deducible, ¿no? Y es el monto fijo porcentual que va a cargo del asegurado que va y le paga a la aseguradora, ¿no? Ese es el deducible de una póliza de seguro. Yo pago mi Así, franquicia
y se activa mi proceso de liquidación, ¿no? Y me pagan el siniestro total. No funciona de esa manera este deducible o que llamamos prioridad, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí, ¿a quién están indemnizando? Al asegurado, ¿sí? Ahora, en este caso, los que van a indemnizar son dos partes. La compañía aseguradora, por un porcentaje o un monto fijo de responsabilidad del total del valor del siniestro, y otra parte, el reasegurador, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando le tengo que pagar al asegurado, mi prioridad, en este caso deducible que llamamos, yo la voy a mantener como compañía. A nadie yo le voy a pagar porque al final yo soy como compañía aseguradora el responsable ante el asegurado. Entonces, esta prioridad o deducible en realidad es parte del monto adicional que me va a pagar. O sea, ambas partes, la prioridad deducible y el reembolso del reaseguro suman la totalidad de indemnización que yo tengo que hacer. Entonces, yo como compañía no voy a pagarle a nadie, sino que voy a sumar esa prioridad más el reembolso del reaseguro para indemnizar al asegurado. O sea, al final, sí, parte de la prioridad más el reembolso van a ir a pagarle al asegurado, pero el reaseguro no recibe ninguna prioridad ni deducible, sino como yo lo he hecho el ajuste de liquidación, yo establezco cuánto es la responsabilidad del reasegurador, porque ya yo sé cuánto es mi deducible, cuánto yo tengo que asumir en este tipo de contratos para completar el 100% de indemnización al asegurado. No sé si ha quedado un poquito mejor o claro este concepto. Sí, sí, está perfecto. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, varía en relación al deducible de las pólizas, por si acaso. Gracias. No hay nada. Ya. Ahora, sí, funcionamiento del contrato. El reasegurador indemnizará a la compañía en la parte neta final de su participación, aquella parte de la pérdida neta final que en cada evento de siniestro exceda el deducible hasta el límite establecido en las condiciones particulares. Esto básicamente es lo que en estructura definíamos prioridad y cobertura de reaseguro, ¿no? La sumatoria de esas dos partes, hasta ese límite máximo, voy a poder indemnizar y obviamente hemos delimitado quién es la prioridad y cuánto el reasegurador va a amparar en el marco de este tipo de contratos. Pérdida neta final se define como la suma efectivamente pagada por la compañía con respecto a un evento de siniestro. El ajuste y liquidación del siniestro. ¿Sí? A eso se refiere acá. Evento de siniestro se define como la totalidad de siniestros individuales que ocurran en un solo evento como consecuencia de un riesgo amparado por el contrato. Si nosotros analizamos bien esta definición de evento siniestro, cuando hablamos de la totalidad de siniestros individuales que ocurran en un solo evento, estamos hablando del XL por evento. Si quisiéramos entender cómo funciona esta definición de evento por siniestro para un contrato por riesgo, no hablaríamos de la total de siniestros individuales que ocurran en un evento, sino del siniestro, ¿no?, que ocurre en un solo evento, porque sería un solo siniestro, y ni siquiera ponerle evento, ¿no?, si uno quisiera. Directamente el siniestro ejecutado, ejercido, ajustado, liquidado, etcétera, ¿no? Se delimitaría a un solo riesgo. Reinstalación. Este concepto lo vamos a desarrollar en números, pero en concepto es importante un poquito entenderlo. La reinstalación es como esa reposición automática de la suma asegurada, ¿sí? En las pólizas de seguro hay una reposición, a veces tiene costo y a veces no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa reposición en las pólizas de seguro? Ocurre un siniestro y obviamente se disminuye mi valor asegurado. ¿Sí? En la proporción de que sea valorado el siniestro es en la que se reduce. Ahora, yo para tener el 100% de la cobertura, ¿no? Yo pago prima o a veces es, como digo, la restitución de la suma asegurada sin pago de prima. Depende cómo se acuerde en el contrato, en este caso de seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no restituyo esa cantidad en las pólizas de seguro y una póliza de seguro por decirles, es de $10,000 el valor asegurado y he usado 1,000, ¿ah? Y después se me da un evento de pérdida total,
Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi valor asegurado es menor al valor del siniestro. ¿Y qué pasa cuando hay esto? Tenemos el concepto de infraseguro, ¿sí? Entonces, no voy a recibir la indemnización total en caso de siniestro en una póliza de seguro. De similar manera, o sea, no como infraseguro, pero sí como monto que voy a recibir menor al que debería recibir, es lo que pasa con una reinstalación. ¿Qué pasa? Yo tengo una prioridad de 100.000 y una cobertura de 900.000. En total yo tengo un XL de 1.000.000, porque tengo como responsabilidad mía la prioridad o deducible de 100.000 y 900.000 el reaseguro. ¿Sí? Y yo tengo un siniestro que ha mermado la cobertura, la parte de los 900.000 en 300.000. ¿Sí? Entonces, yo para reponer eso, tengo que reinstalar la cobertura. Entonces, en el reaseguro, para yo reponer esa cantidad de cobertura, tengo que pagarle una prima. ¿Sí? Es un costo, como les decía, cualquier precio del contrato XL no proporcional es un costo, entonces yo tengo que pagar. Ahí vamos a ir a hablar del método, dos métodos principales para reinstalar, que los vamos a desarrollar en número, pero a eso se refiere la reinstalación, ¿sí? Por si acaso el infraseguro afecta a las pólizas, ¿sí? Aquí limita directamente el monto total, ¿no? Que yo tenía de cobertura, lo limita. ¿Ya? Entonces, se refiere a la parte de la cobertura consumida por una pérdida. Será reinstalada automáticamente, por la cual la cedente deberá reconocer el pago de la prima correspondiente. ¿Sí? Ese es un concepto importante que se maneja en este tipo de contratos. Los contratos XL nunca, por lo menos a la fecha, nunca he visto uno que no incluya esta condición. Todos tienen reinstalación. Las reinstalaciones, dependiendo en este caso los tramos que llamamos, que son como capas, ¿sí? Tienen desde 3, 4 y van disminuyendo a medida que el tramo va incrementando. Entonces, cuando hablamos del primer tramo, por decirles prioridad 100.000 y cobertura 900.000, tenemos en el primer tramo, por decir ejemplo, 1.000.000. Yo quiero tener un segundo tramo, ¿no? De 1.000.000 en exceso de 1.000.000, ya tengo mi segundo tramo. En el primer tramo le doy 3 reinstalaciones, en la segunda 2 reinstalaciones, eso es acuerdo entre partes, sin embargo, funciona de esa manera. Los estratos o los primeros tramos son los que más frecuencia tienen en siniestralidad, porque los siniestros más de medianos para abajo siempre se generan, en la mayoría de los casos son más frecuentes que uno grande. O sea, unas pérdidas totales en este tipo de contratos y que se repitan, tengamos mucha frecuencia, es raro. ¿Sí? Por eso las reinstalaciones en los tramos superiores tienden a ser menores, o sea, en menor cantidad, una, dos, pero en los tramos bases sí tenemos 3, 4, dependiendo del acuerdo en el contrato. Ahora, la prima de reaseguro se define o se refiere a la prima fija o aplicable al total de las primas suscritas según se defina, ¿no? En las condiciones particulares. Ahora, ¿de dónde sale esta prima? Es una tasa, ¿no? En los XL les dan una tasa o les fijan una prima flat, estándar para la vigencia del contrato, única, ¿ya? Ahora, ¿puede variar? Sí. O sea, si no es flat y me han dado una mínima, ¿sí? Y yo al final de gestión he suscrito mayor cantidad de cartera, entonces a mí me van a hacer un ajuste, me van a hacer un ajuste de prima que puede incrementar o disminuir, ¿sí? O sea que el costo, si no es flat, única, estándar para toda la vigencia, puede ser una mínima de depósito, que puede variar a lo largo del tiempo. Si yo he conseguido superar la cartera en el momento de la cotización, la cartera cotizada, y he producido más, entonces obviamente me voy a cobrar un poco más. ¿Por qué? Porque el contrato va a asumir más riesgo. Si yo no he cumplido el perfil, el tamaño de la prima o la cartera, perdón, que debería haber suscrito, y es menos, si es solo mínima, entonces obviamente me van a devolver una proporción de la prima pagada, ¿sí? Porque obviamente no he asumido todo, no he suscrito todas las primas
que se proyectaron en el momento de la cotización. Bueno, el aviso del siniestro, la cedente comunicará inmediatamente al reasegurador cualquier circunstancia que pueda dar lugar a una recuperación bajo este contrato. Cuando hablamos de esto, en el XL, de hecho, puede establecerse así, ¿sí? Especialmente cuando hablamos de los XL por evento, porque los por evento son bastante grandes, ¿sí? Hablamos de muchas pólizas a la vez, ¿sí? Y por lo general son riesgos, como les comentaba, riesgos de la naturaleza, terrorismo, riesgos políticos y otros, ¿no? Y el acuerdo establece ciertos parámetros para comunicarlos cuando, obviamente, son bastante grandes, ¿no? Ajuste de siniestros, todo ajuste, ¿no? De siniestro hecho por la cedente se realizará conforme a lo estipulado en el seguro original y las de este contrato. Ahora, una cosa que tal vez no la comenté o sí, tal vez, no me acuerdo, pero en los contratos proporcionales, así como en estos no proporcionales, eh, la entidad aseguradora es libre de realizar los ajustes y liquidaciones en el marco de la buena fe, ¿sí? Yo tengo contrato a las personas, el ajustador, el liquidador o mi inspector. Puedo estar hablando de un contrato de automotores, entonces el reasegurador no va a meterse en ese tema, ¿sí? Él tiene en el marco de la buena fe, confía en la compañía que va a realizar el mejor trabajo y además que en la comunidad de la suerte y que estamos compartiendo la suerte, ¿no? Que si yo pierdo, él pierde, ¿no? Si yo gano, él gana. Entonces, hay ciertos parámetros o ciertas actividades o operaciones dentro del manejo del contrato que son potestad de la compañía, ¿no? No se mete el reasegurador, ¿sí? Donde sí participa y bastante es en los facultativos cuando hablamos de siniestros grandes, ¿sí? En los pequeños no lo he visto, pero sí en grandes manda, hasta en sus contratos de reaseguro facultativo establecen hasta una terna de ajustadores y liquidadores obligatorios. O sea que no va a haber ningún ajustador liquidador salvo esos tres, ¿sí? Que de entre esos tres podemos elegir para ver un poquito la diferencia que hay en el tema de la administración. Cláusulas comunes, siniestros pendientes. La compañía remitirá al reasegurador en el plazo indicado en las condiciones particulares una lista de siniestros pendientes de pago al final del periodo contractual. De alguna manera lo citamos en contratos anteriores. A fin de gestión se puede remitir estos siniestros pendientes. En todo caso, este tipo de contrato sigue siendo automático, ¿sí? Los primeros que vimos eran no proporcionales y estos son proporcionales. Estos también tienen periodicidad de ajuste y liquidación, de conciliación, perdón, trimestral, y en los XL los hacen semestrales y hasta anuales, ¿sí? Sus periodos de conciliaciones. A fin de gestión, este concepto aplica a fin de gestión la remisión de las reservas de siniestros pendientes, pero yo puedo mandarle periódicamente la información de acuerdo a cómo lo acuerde el contrato, ¿sí? Muy bien. De manera general es lo que hemos visto, ciertos apartados importantes que se pueden ver en los contratos de reaseguro. No he visto bonus, ¿no? Que en los XL he visto, pero no he visto en automáticos, he visto en, en facultativos, ¿no? Pero pueden haber otras estipulaciones. Una de las estipulaciones que me olvido, que puede ir en el contrato proporcional y no proporcional, es el tema legal, ¿sí? Jurisdicción. Cuando hablamos de qué pasa si yo voy a entrar en un arbitraje, si yo tengo una controversia con mi reasegurador respecto a un reclamo, ¿sí? Obviamente yo, de acuerdo a normativa como aseguradora, tengo la obligación ante el asegurado al 100% por la póliza de seguro que emití, ¿sí? Y el reaseguro, obviamente, independientemente si él me reembolsa o no, la norma dice que yo soy responsable como asegurador, ¿sí? Ahora, independientemente de eso, ¿qué pasa si yo tengo controversia? El reaseguro me dice, no, esto no voy a pagar porque, no sé, X cosa no se ha cumplido o no había esta información o bueno, algo por ahí. Entonces, ¿qué pasa con esa jurisdicción?
es importante que los contratos de reaseguro en ese apartado establezcan que la normativa, ¿sí? ¿Qué normativa va a aplicar para el proceso arbitral? ¿Sí? Por lo general, y lo recomendable es que sean normativa boliviana, ¿no? Porque si incluimos y no aclaramos ahí, bueno, nos vamos a jurisdicción extranjera, entonces ahí sí, aparte de correr el riesgo de perder, no sé, el arbitraje, dependiendo que es caro y es difícil y no hay gente especializada que vaya a gestionar eso y tienes que contratar gente externa directamente, ¿no? Entonces, es otro de los apartados importantes que se deberían ver cuando alguien vea los contratos, son estipulaciones, son condiciones importantes, marco, porque la parte técnica y operativa es sencilla. Es lo mismo que las pólizas, ¿no? Uno emite la póliza, las condiciones. El problema está en ciertas cositas que son generales, pero alguien se las olvidó, ¿no? O las omitió o no tuvo conocimiento oportuno de alguna cosa, ¿no? Entonces, este tipo de apartado es también relevante, o sea, no es nomás hacer firmar un contrato, toda la parte técnica buena, pero la estructura y cómo la vamos a administrar el contrato no esté claro o sea desfavorable hacia la compañía. Muy bien. Vamos a ver complementos, ¿no? Adicionales de reaseguro, más voy a desarrollar ya un poquito más la parte práctica. Un ratito mi cable se cayó. Perdón, una consulta, aprovechando. Sí, Eh, Hay casos donde puede ser de que el asegurador, el reasegurador eh, no da paso a la atención del siniestro del pago y que sí la aseguradora tenga que pagar al sí, asegurado. sí, sí. Se han dado varios casos y la controversia ha empezado en la póliza de seguro y obviamente ha acabado con el reasegurador. Ay, perdón. Ya ¿Dónde, está, ya entra. Qué raro así. dónde, Sí, sí. eh, perdón? Eh, ¿Dónde he visto principalmente esto? ¿Qué dices, mamita? Perdón. Dime. Ah, perdón. Ya. ¿Dónde más he podido ver este tipo de problemas? Es básicamente en el proceso de suscripción, en la evaluación del riesgo. A veces se omite información que al final, cuando se da el siniestro, salta, ¿sí? Lo que les decía, en los automáticos no he visto, la verdad, son bastante amigables, bastante fáciles de administrar y no hay un mayor problema. Pero donde se pueden llegar a ver este tipo de problemas es en los facultativos. ¿Por qué? Porque son montos grandes de dinero. Ahora, hay políticas de suscripción, lo que les decía, si bien hay una flexibilidad a diferencia de los automáticos en los facultativos, hay requisitos y como son un poco más flexibles todo, pero son bien exigidos los que se cumplan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, hablando de fianzas, el afianzado no ha comunicado una información relevante en el proceso de evaluación del riesgo. Entonces, ¿qué pasa? El reasegurador pide información. En el tema de los automáticos, como les digo, no pide mucho, lo deja a cargo de la aseguradora la administración de los riesgos, pero en los facultativos y especialmente en montos grandes pide los respaldos de la documentación que han servido para la evaluación, para la suscripción, ¿no? Para la emisión de la póliza, ¿no? Los contratos de cauciones garantizan básicamente el cumplimiento de obligaciones contractuales, los contratos, servicios, pero un contrato y obviamente hay respaldo de eso. Entonces, si hay algún descalce y ellos lo evidencian, lo comunican y le comunican tranquilamente a la aseguradora. Señor, no ha respetado estas condiciones con las que se ha emitido, o sea, el respaldo del reaseguro, entonces no vamos a asumir. Y listo. Ahí principalmente se da en ese esquema. En las primeras etapas, la etapa de evaluación, suscripción del riesgo, donde no se ha comunicado y obviamente la compañía conocía el tema del riesgo o la omisión, ¿no? O el asegurado. Obviamente, si el asegurado es el que ha hecho el dolo, la compañía tampoco le indemniza. Pero ¿qué pasa? Y se ha dado el caso que la compañía conocía. Entonces ahí peca la compañía más. Entonces es responsabilidad de la compañía y el reasegurador se libera, ¿sí?
Entonces, eso es un caso. Bueno, son reales, hay unos tres que han pasado en el mercado, pero bueno. Ah, perdón, discúlpeme, ¿quién es el que está? No sé si puede cancelar o cerrar su microfonito. Eh, la verdad es que, sí, ya. Entonces, bueno, como ejemplo, le puedo dar ese, o sea, sí se ha dado y dónde aplica principalmente y cuáles son las causas, ¿no? Ahora, Perfecto, gracias. sí. Ahora, otro caso puede ser el que no se haya pagado la prima, ¿sí? Ese también. O sea, es como en las pólizas de seguro. Si no pagas la prima, pasado el plazo, se suspende la cobertura, ¿no? El reaseguro directamente no paga. Hay ciertas cláusulas específicas que castigan drásticamente el plazo y pago de prima. Si no paga la prima y se ha dado siniestro, no es que te voy a reconocer de manera posterior. Directamente, y peor si es un monto gigante, les van a rechazar el siniestro. ¿Sí? Ese es otro caso también del que puede generar que la compañía tenga que asumir. ¿Por qué? Porque, no sé, puede ser un riesgo operativo o de cualquier un tema de índole interno, tal vez de la compañía, que no se ha podido generar la orden de pago al reaseguro, el área de contabilidad se haya dormido. O sea, hay tanto riesgo operativo en un mercado como el de seguros, como tantas actividades se requieren, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que puede generar que no te pague el reaseguro, que no pagues tu prima, tu cobertura de reaseguro y obviamente en el plazo acordado, entonces no te va a pagar si se suscita un siniestro. Entonces, pero la compañía, como cobró la prima pero no pagó el reaseguro, tiene que asumirlo igual, ¿sí? Entonces, ahora sí, continuamos. Vamos a ver este tipo de apartados específicos que habíamos visto de alguna manera antes cuando hablamos de las comisiones. Ahora vamos a ver qué son las comisiones de reaseguro, cómo funcionan, qué clases hay, por lo menos las más representativas, ¿sí? Dentro de las comisiones tenemos tres tipos, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando una por una. Vamos a empezar con la comisión fija, ¿sí? Consiste en establecer como comisión un porcentaje fijo de las primas cedidas al reasegurador. Lo que les decía, el apartado del contrato va a decir comisión, abajito 25%. Un ejemplo, ¿sí? He visto, creo que llegan hasta el 32, 35% y otras bajas hasta el 15, 10, 20. Pero en promedio son 25% las que fluctúan los contratos de reaseguro. Ahora, y es un porcentaje fijo de la prima cedida. Ahora, aquí recordemos qué era la prima cedida y a quiénes aplica. ¿Quiénes ceden? Solo los contratos automáticos proporcionales. Una comisión fija nunca va a haber en un contrato no proporcional. Cuando hablamos de los XL, stop loss, no hay comisiones de ese tipo, ¿sí? Solo va a aplicar a las primas cedidas a contratos proporcionales, ¿sí? Ahora, como decíamos que se calcula de la prima de reaseguro, en base al acuerdo del contrato de reaseguro, yo voy a retener un poco de prima y voy a ceder el otro tanto. Entonces, ¿a dónde voy a aplicar el porcentaje para ganar la comisión como compañía cedente local? A esa prima cedida. Y el porcentaje va a ser el acuerdo que yo voy a establecer en este apartado en el contrato, ¿sí? El porcentaje establecido se mantendrá invariable durante la vigencia del contrato de reaseguro independientemente de la siniestralidad. O sea, ¿qué pasa? De alguna manera habíamos anticipado, ¿no? Que a veces hay contratos, ¿por qué son importantes los proporcionales? Porque te permiten, cuando empiezas, cuando eres una empresa aseguradora reciente, está empezando, no tiene cartera, es probable que el reasegurador pierda el primer y segundo año. ¿Por qué? Porque tú no estás recaudando mucha prima, el riesgo que asumes es un acuerdo entre partes y obviamente si la siniestra fluctúa, entonces es probable que vaya a perder el reaseguro, ¿sí? Entonces eso no quiere decir que el reasegurador no vaya a respetar la condición de comisión que se comprometió a pagar. En este caso, la fija, ¿sí? ¿Dónde puede afectar la siniestralidad? En otro tipo de comisiones que las vamos a ver después. Pero en la comisión fija, si el contrato de reaseguro no le genera utilidad, o sea, no está ganando el reasegurador, eso no impide que no te tenga que pagar, o sea, no limita el pago de comisiones que te debe, ¿sí? Por eso hago referencia acá. De manera posterior vamos a aclarar
por qué la siniestralidad puede afectar a otras comisiones. Ahora, esta comisión, ¿no? No premia la calidad de cartera, por lo que puede ser complementada por una comisión adicional y o participación de utilidades obtenida por el reasegurador. ¿A qué me refiero acá? Que la comisión no premia la cartera, lo que les decía. Al contrario, ¿no? Si pierdo, no me afecta, sigo recibiendo. Y si tengo una cartera muy sana, que no tiene nada de siniestralidad, tampoco me suma. A eso se refiere, ¿sí? O sea, que sea pésima tu cartera, sea muy pequeña, etcétera, y pierde el aseguro, no te afecta. Tú vas a seguir recibiendo esa comisión. Ahora, tú tienes una cartera impecable, una siniestralidad súper baja del 20-30%, y tampoco te va a generar ningún beneficio adicional, ¿sí? Por eso, cuando tenemos este tipo de comisiones, a veces, ¿no? Como incentivo, las reaseguradoras incluyen una prima adicional, que sí te incentivan a ti como compañía a hacer mejores controles, evaluar más tu cartera, la que suscribes. ¿Para qué? Para que tengamos a fin de gestión resultados positivos. Y obviamente, como decíamos, ¿no? Aquí el que gana, gana uno, gana el otro, ¿sí? El reasegurador gana y gana la compañía y viceversa, ¿sí? Ahora, un ejemplo simple, comisión fija de 25%. Les decía, es un porcentaje simple que nadie se ubicaría, pero ya ese detona en tu estructura de reportes un flujo de ingresos, ¿sí? Ahora, otro tipo de comisiones es la escalonada. Esta se maneja bajo una fórmula. Ahora se las voy a explicar rápidamente. Esta comisión premia o castiga la calidad de la cartera protegida por el contrato de reaseguro. Consiste en definir una comisión mínima y una máxima para una escala de siniestralidad. En este caso, el contrato va a establecer una comisión provisional, una mínima y una máxima, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Para qué sirve esto? Para establecer el rango, ¿sí? De siniestralidad que te va a premiar más, y obviamente en caso de que tu siniestralidad sea demasiado alta, también obviamente mida, ¿no? Y limite hasta cuánto de comisión se te va a dar, ¿sí? Entonces, esta sí está vinculada al resultado de gestión, ¿no? En este caso, el resultado del reasegurador para otorgarte alguna comisión, ¿sí? Obviamente hay una básica, ¿ya? Y obviamente para el cálculo de esta comisión tenemos que tener las primas cedidas a fin de gestión y los siniestros incluidos en la gestión, ¿no? Entonces, eso, como les decía, el índice de siniestralidad que van a manejar en la siguiente que venga es siniestros sobre primas, es un porcentaje, pero en la escalona vamos a irnos a una fórmula, ¿no? ¿Cómo funciona esta? La siniestralidad, 110 unidades sobre 200, ¿sí? El índice es así. El valor del índice de siniestros, digamos, si lo queremos ver así, lo dividimos entre las primas y nos va a dar un índice, ¿sí? Aquí nos está diciendo que la siniestralidad ha alcanzado a fin de gestión del 55%, ¿da? Ahora, ¿cómo funciona el cálculo final de una comisión escalonada? Primero calculamos el índice de siniestralidad, ¿sí? Los datos los vamos a tener claros y directamente vamos a poder obtener esto. Ahora, esta es la fórmula que yo tengo que aplicar o reemplazar la información inicial otorgada para encontrar el valor final de comisión que yo voy a obtener por, obviamente, la cartera anual que vaya yo generando, el negocio para el reaseguro también. Entonces, la comisión mínima, 30%. Esta comisión la habíamos visto acá. Se establece esta escala de comisión y esta otra. Entonces, una comisión mínima de 30 para una siniestralidad del 60%. Una comisión máxima de 40 para una siniestralidad de 40. O sea, si lo podemos analizar, yo voy a recibir menos a medida que la siniestralidad sea mayor, ¿sí? Obviamente a nosotros nos interesa identificar cuál es la mínima y la máxima, ¿no? Y cuánto va a ser, o sea, la comisión y en base a qué siniestralidad por comisión para reemplazar acá. Entonces hemos visto que 30 es la mínima, venimos y reemplazamos acá. La siniestralidad máxima que habíamos visto era, ¿no? 60.
Voy a recibir una comisión baja de 30 si la siniestrea es 60, que es la máxima en este caso. La siniestrea real son este dato, ¿sí? Nosotros hemos obtenido este dato en base... ¿Ya? Entonces hemos... bajas más tardecito para que te dé tu leche. Muy bien. ¿Ya? La siniestrea real va a salir entonces de la información que de manera previa tengamos. Entonces la reemplazamos en la fórmula. Ahora, aquí tenemos comisión máxima y la comisión mínima. La siniestrea máxima, o sea, la comisión máxima y la comisión mínima, pero la siniestrea máxima y la siniestrea mínima. ¿Qué estamos hablando con comisión máxima y mínima? Estamos hablando de que la comisión máxima, ¿no? Que voy a recibir, ¿cuál es? Esta, 40. ¿Y cuál es la comisión mínima que voy a recibir? 30. ¿Sí? ¿Cuál es la siniestrea máxima que me puede permitir tener? 60, digamos, ¿no? Para tener esta comisión. ¿Cuál es la siniestrea mínima que puedo tener para una comisión alta? 40. Entonces, reemplazamos los datos, 40, la comisión máxima que puedo recibir, y la comisión mínima serían los 30 que hemos visto. La siniestrea máxima serían los 60, y finalmente la siniestrea mínima, que serían los 40 que vimos en la plantilla anterior. Entonces, esto ya es una simple aritmética y división de cocientes, ¿no? Y aquí podemos identificar que la comisión aplicable para las condiciones acordadas, ¿no? Y obviamente, bajo el resultado de fin de gestión, que este dato es clave para obtener la siniestrea real, nos da que esta cartera ha recibido una comisión de 32,5%. Entonces, ¿cómo funcionaba esa comisión? Aplica de manera similar a la comisión fija, ¿sí? Es un porcentaje de la prima cedida, ¿sí? O sea que de la cartera cedida, ¿no? De la prima cedida, yo voy a obtener un 32,5% de comisiones bajo este esquema, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a este cálculo de comisión o al anterior? Muy bien. Ya. Este es un ejercicio, ¿no? Que adicionalmente yo lo hago siempre, ¿sí? Una tarea adicional, igual hay en el otro tema. Podemos realizarlo ahora, ¿sí? O en su defecto, lo puedo dejar como tarea. Ahora, ¿por qué como tarea? Les había anticipado que los exámenes, el examen es uno y representa el 70%. Y obviamente ya han estado llenando los foros y hay una tareita más que les ha dado, ¿no? Son 30 puntos. Yo sugiero que si es que gusta la persona que quiera, ¿no? Eh, Pienso que podríamos ponerle unos 3 puntos, ¿sí? Para los que hagan esta tarea, ¿sí? Que es realizar este cálculo para estos supuestos, ¿sí? Eh, Pongo a su consideración, los que quieran la hacen, ¿ya? Yo les voy a dar el correo, mi correo, para que lo manden. Creo que está también compartido en el módulo, ¿sí? De ingreso. Entonces, los que quieran hacer esta tarea extraordinaria, bueno, en realidad va a valer 3 puntos. Para muchos no va a ser mucho, pero para los que les falte, tal vez sean significativos, ¿sí? Yo lo tomo un poquito de chiste, pero la verdad es que es una buena oportunidad de ganar puntos, ¿sí? Este se los estoy dejando de tarea, ¿sí? En la presentación es la hoja 39, es el cálculo de la comisión escalonada que representa, ¿sí? Este ejercicio, estos supuestos, ¿ya? Vamos a pasar a comisión adicional. A diferencia de la otra, esta es más simple de calcular, ¿sí? Es súper simple. La otra tiene una fórmula, tiene una estructura más compleja que una comisión adicional simple. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona esta comisión? Esta sería la tercer tipo de comisión que vamos a ver. Se trata de una modalidad de comisión en la que existe una comisión fija y adicionalmente se establece que cuando la siniestralidad del contrato es inferior a un valor prefijado,
establecido previamente, el reasegurador abonará a la compañía una comisión mayor también prefijada, o sea, fijada con anticipación. Ahora, por lo tanto, se trata de remunerar con una mayor comisión si la siniestralidad es inferior al porcentaje que se establezca contractualmente, ¿no? No afecta a la comisión fija si la siniestralidad es elevada. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a establecer en este tipo de comisión un valor fijo, que va a ser la comisión fija que vimos en la primera etapa, o hace, claro, el primer tipo de comisión. Un valor fijo, hablemos del 25% citado, ese no se va a mover. Lo que les comentaba es inamovible. Ahora, ¿qué va a pasar con una comisión adicional? Yo ya no voy a hacer un cálculo de primas, no voy a establecer una comisión mínima, ni una máxima, ni una siniestralidad mínima, ni una máxima, como una escalonada. Aquí directamente voy a establecer un parámetro. Si yo digo, ya, mi comisión fija aquí en el caso del ejemplo es 30, esa no se va a mover. Sí o sí yo voy a tener el 30% de la prima cedida a la cartera, ¿no? En este caso anual, ¿no? Ahora, en caso de que la siniestralidad del contrato no supere el 40%, ya estoy estableciendo mi condición para que yo te pague. Ahora, el reasegurador abonará una comisión adicional de 2,5%. En este caso, o cómo funciona esta comisión, yo establezco mi fija, establezco un parámetro, el cual va a ser límite para que yo otorgue o no la comisión adicional, nada más. Entonces es más sencillo. Yo voy a tener que identificar el índice de siniestralidad anual, ¿sí? Y si mi siniestralidad está por debajo o no supere, o sea que fuera 40 o menos, el reasegurador me va a dar, en este caso, una comisión adicional de 2,5%. ¿Y cómo se aplica y cómo se calcula? Básicamente es lo mismo que la comisión fija. Se aplica al valor de la prima cedida en la cartera, ¿sí? Si tú estabas aplicando, y obviamente en las conciliaciones trimestrales esto va a ir siempre, cada trimestre vas a estar calculando esto, pero a fin de gestión vas a ajustar esto para ver si ganaste o no. Si no ganaste, bueno, se quedó tus 30 nomás. Pero si tienes una siniestralidad de 40 o menos, entonces a fin de gestión, al cierre del 4Q que llamamos el 4 trimestre, vamos a conciliar y vamos a ajustar esta comisión adicional que has ganado por una cartera sana o no tan siniestrosa si lo queremos ver así, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona este cálculo? Tenemos una comisión fija, 30%. Ahora, en este caso, la comisión dice que vas a recibir 2,5% de comisión adicional cuando tu siniestralidad no supere el 50%. Vamos a ver otra información que tenemos. Tenemos la información a fin de gestión, ¿sí? Que nos va a permitir identificar cuál ha sido la siniestralidad. ¿Cómo calculábamos este parámetro? Dividíamos 140 entre 300, ¿sí? Ahorita no lo tengo, quisiera ver si lo he resuelto. No lo he resuelto, lo vamos a hacer así. Vamos a dividir, en este caso, siniestros sobre la prima cedida, ¿sí? Entonces vamos a agarrar, dividimos 140 dividido entre 300, ¿sí? Por 100, para tenerlo en porcentaje. Ahora, para los que lo hayan hecho, les ha debido dar 46,66% de siniestralidad anual, ¿sí? Esta información es a fin de gestión. Reitero, la comisión fija, esa se la va a realizar mensualmente y se la va a conciliar, se la va a reportar al reaseguro de manera trimestral de acuerdo a las conciliaciones, a la periodicidad de conciliaciones que habíamos acordado en contrato, ¿ya? Esa es mensual y se la concilia trimestralmente. Ahora, esta que es la escalonada y esta que es la comisión adicional, esta solo se realiza a fin de gestión, porque ya tengo información cerrada, ya sé cuánto he suscrito de prima, ¿no? Cuánto he tenido de siniestralidad, por si acaso, ¿sí? Entonces, volviendo al ejercicio, les ha debido dar 46,66%. ¿Cómo aplicaría en el ejercicio o en la práctica? Yo ya he ido ejerciendo, ¿no? Cálculo mensual y reporte trimestral de esta información, ¿sí? De la comisión fija.
Lo que va a pasar que en el 4Q yo voy a tener 46,66 de siniestralidad. ¿Y qué condición establece el contrato? Que no supere 50%. 46,66% no supera el 50%. Entonces, el reasegurador me va a dar, o yo lo tengo que incluir directamente en las conciliaciones, un 2,5% sobre la prima cedida que he realizado durante la gestión. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, una consulta. Referente a las otras comisiones, Sí, ¿me podría reiterar cuáles se calculan de manera trimestral? ya. La información de las primas cedidas, lo que decíamos, los borderos, todo ese tema, que es primas cedidas, siniestros reembolsados, y comisión fija, esta primera, ahorita les voy a mostrar para que no la confundamos. Esta es trimestral. Obviamente, nuestro sistema, o el que llaman el core de la empresa, va procesando eso automáticamente en base a la cartera que va creciendo, dependiendo. Algunas manejan alguna parte manual, pero esta es la que se va generando periódicamente, mes a mes, y se concilia y se reporta trimestralmente. ¿Ya? Pero la escalonada, que es esta, o sea, recordando, ¿no? La escalonada, que es esta que establece una comisión provisional y máximos y mínimos, ¿sí? Se hace anualmente. Ese cálculo se hace anualmente, ¿sí? Y va con este esquema, y este es el ejemplo que les daré. Y esta otra es también la que se hace a fin de gestión, la comisión adicional, ¿sí? La escalonada y adicional se generan de manera al final de la gestión, ¿sí? Al igual que la participación de utilidades, pero la participación de utilidades no es una comisión, por eso no la incluí directamente aquí como parte, sino dentro de las comisiones, estas dos, escalonada y la adicional, se hacen a fin de gestión, ¿sí? Este ejercicio ya lo hemos realizado, digamos, ¿no? Ahorita, y vamos a ver el concepto de participación de utilidades. ¿Alguna duda al respecto acá? Adicional. En el ejercicio anterior, Sí, se asume entonces de que de los 300 de prima cedida se saca el 2,5 y ese es en realidad el monto de prima que estamos cediendo. exactamente. A ver, vamos ahí. Los 300 es la prima cedida, ¿sí? Ya. Vamos a calcular la comisión fija. ¿Cuánto de los 300 yo he recibido como comisión fija inicialmente, ¿no? Por 0,3, ¿sí? Debería darles 90. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. 300 por el 30% es 90. Ahora, eso yo lo he ido reportando durante el año. Ahorita lo hemos hecho a grosso modo. Ahora, a fin de gestión, yo tengo 300 que he cedido. Y eso es justamente lo que dice. Serían los 300 por 0,25. ¿Sí? No, 0,025. Porque es 2,5, ¿no ve? Yo entendería que ahora esto va a representar 7,5, multiplicando 2,5 por la prima cedida. ¿Han podido llegar a ese número? sí, ¿Sí? Y así funciona. Esta es la prima adicional que yo voy a recibir bajo el esquema de comisión adicional. ¿Por qué? Porque cumplo este requisito. Y es sobre la prima cedida como lo cita. ¿Sí? Entonces, los 90 que yo obtuve más los 7,5 va a ser, si hablamos así, en la estructura de comisiones, lo máximo que he recibido y voy a recibir en esa gestión. Muy bien. Ya, ahora voy a adelantarme un poquito, por favor. Mm, Ya, vamos a avanzar esta filmina más
y voy a mostrarles un poco lo que son los reaseguradores cautivos, ¿ya? ¿Por qué? Esta parte, ahorita la voy a mostrar, ¿ya? Lo que quiero ver es de alguna manera aclarar rápidamente conceptos, ¿ya? Los números los vamos a ver en la siguiente clase, pero lo que me interesa acá es un poquito aclarar conceptos. ¿Por qué? Porque esto no incluye todos los campos, o en realidad no todos estos campos, ¿sí? Se incluyen en los contratos de reaseguro, ¿sí? Pero hay contratos con estructuras de este tipo. Ahorita, ¿por qué lo he hecho así? Para que tengan de alguna manera algunos conceptos eh, más amplios respecto a lo que manejan la mayoría de los compañías del mercado. Por lo general solo incluyen la prima cedida, las comisiones, en este caso, como les decía, ¿no? La comisión fija, ¿sí? Los siniestros reembolsados, ¿sí? Y en otro reporte, los siniestros pendientes, ¿no? Pero gastos de reasegurador, esas contribuciones del reaseguro no aparecen, estas reservas de primas no aparecen. Sin embargo, se las quiero aclarar para que tengan de alguna manera claro cuando alguien les muestre un contrato con nuestra estructura, ¿no? Y obviamente la clase que viene lo vamos a desarrollar ya en ejercicios, eh, como digo, prácticos, ¿sí? Y vamos a ver además las preguntas de los foros y otros temas que he incluido para que puedan ver en los estados financieros, cuando por lo menos tengan una idea, cuando vean los estados financieros de algunas cuentas y cuál es su significado, qué información contiene cada cuenta. No lo vamos a hacer a detalle, no vamos a hablar del principio de doble partida, ¿no? Sino vamos a irnos directamente, esta es la cuenta en la que se carga, su contracuenta es esta. Podemos ver el desarrollo de algunos conceptos importantes dentro del análisis financiero que afectan el reaseguro, pero no vamos a ir más allá, no va a ser un tema de contabilidad pura, va a ser más técnica financiera, si lo quieren ver así, ¿ah? Pero lo vamos a ver en la siguiente clase, como van a ver, ya alguien ha debido anticipar, vamos a ver algunos registros contables de una operación de producción, cesión, que es el reaseguro, y siniestros. Entonces vamos a ver un ciclo completo, ¿sí? No vamos a incluir externos como el ajustable liquidador, ¿no? O sea, esa contabilidad no nos interesa, pero sí la que nos interesa y podemos ver en los estados financieros relativas a producción, siniestros y reaseguro, que es la parte técnica que afecta al reaseguro, ¿sí? Muy bien. A ver, veremos el tema de participación de utilidades. Ahora, lo que les anticipaba, la participación de utilidades, perdón, es un apartado dentro del contrato de reaseguro. No todos los contratos tienen, al igual que las comisiones. Hay algunos que solo tienen la comisión fija, ¿sí? Hay unos que tienen la escalonada, ¿sí? Unos fija y la adicional, ¿no? Pero no todos tienen todo lo que les estoy diciendo, ¿sí? Les cito lo que puede haber, pero no necesariamente todo va a estar en un solo contrato. Ahora, ¿qué es la participación de utilidades? Les anticipaba que es básicamente el resultado, ¿no? El resultado del reasegurador, ¿no? El porcentaje del resultado del reasegurador que yo gano, ¿sí? Por utilidades que comparte el reasegurador conmigo. Puede ser esto como efecto de una siniestra baja o por un crecimiento eh, rápido de la cartera en una gestión se ha disparado. O sea, puedo tener esto por muchas razones, pero esta condición se tiene que estipular en el contrato, ¿sí? De origen, en el proceso de cotización del contrato se estipula esta condición y el reasegurador debe aceptar y establecer un porcentaje, ¿ya? Aparte de estipular el porcentaje que me va a dar, también estipula la manera de su cálculo, ¿ya? Ahora, obviamente, esta es la manera más cargada, ¿no? La más completa que puede darse, pero en realidad es más simple, como les anticipaba. Hablamos de la prima que recibe, que son sus ingresos. Les decía que el resultado del reasegurador va a ser el resultado de los ingresos neto de las partidas negativas o gastos que podríamos llamarle, que tiene dentro de la operación de reaseguro que hemos suscrito. Entonces,
¿qué decíamos que son las primas cedidas netas de anulaciones? Para empezar, las primas cedidas son ese porcentaje de la prima del reaseguro que yo le tengo que mandar al reaseguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la parte porcentual que también él se compromete a reembolsar. Ahora, la prima cedida no es lo mismo que el siniestro, sino me refiero cuando se compromete porcentualmente, me refiero a que un porcentaje de cesión, o sea, de la prima de reaseguro yo le mando, ¿sí? Pero en términos absolutos no es lo mismo que se compromete a reembolsar, ¿sí? Porque el siniestro puede superar la prima que yo cobré por una póliza, ¿sí? Yo puedo cobrar 100 bolivianos de la prima, pero el siniestro que estoy asumiendo puede ser un auto que vale $20,000, ¿sí? A eso me voy. O sea que la prima cedida es por póliza, pero es también la sumatoria de toda la cartera de primas de todos los autos que tengo, ¿sí? De manera mensual que voy emitiendo, voy contabilizando y voy reportando trimestralmente, pero el proceso yo lo genero mensualmente de acuerdo a normativa, ¿sí? Ahora, esa es la prima cedida. La parte de la prima de reaseguro, la parte porcentual que yo le mando al reasegurador pagando el servicio de reaseguro que me presta. Ahora, ¿por qué hablo de neta de anulaciones? Porque yo puedo tener alguna anulación, ¿sí? O sea, que yo he suscrito 10 pólizas y se me ha podido caer una o dos, ¿no? Entonces, las sesiones se van a anular también, porque yo no le puedo ceder prima para un riesgo que ya no es latente, o sea, que ya en realidad en pocas palabras dejó de existir, o sea, ya no lo estoy asumiendo porque el asegurado, ¿no? Decidió anular la póliza, ¿sí? O rescindir el contrato que llamamos, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que todas estas primas cedidas son netas de anulación, ¿ya? Pero el concepto base es la prima cedida, ¿sí? Netas de anulación porque hay un ajuste que se hace, ¿no? Porque no todas las pólizas van a estar vigentes conforme las suscribí inicialmente, ¿ya? Ahora, este concepto de reserva de primas no devengadas del año anterior como partida positiva, ¿qué quiere decir? Para empezar, una prima devengada. Una de las primeras clases, si no me equivoco, hablamos de qué es la prima devengada cuando hablábamos de las reservas, ¿sí? Hablábamos de que una prima yo la puedo suscribir, vamos a irnos un ejemplo, emitimos una póliza anual el 1 de enero, ¿sí? Y tiene cobertura o vigencia, perdón, inicia la vigencia desde el 1 de enero de este año y acaba el 31 de diciembre de este año, ¿no? Entonces, yo he cobrado y de acuerdo a normativa y obviamente conceptos básicos, cuando yo suscribo una póliza, yo asumo un riesgo, ¿sí? Y hay una prima que yo he destinado, obviamente dentro de la estructura del pricing, de los precios, de la estructura del precio cotizado, yo tengo una prima de riesgo, ¿ya? Y otros costos que incluyo. Ahora, yo ese dinero, hasta que no haya concluido la vigencia de la póliza, o sea, que no haya llegado el día 31 de diciembre a la hora exacta de conclusión de la vigencia, yo tengo una prima que no es dinero mío. A eso se refiere estas primas no devengadas. Que esta prima que yo he suscrito en el tiempo, de acuerdo a la reserva de riesgos en curso, el reglamento establece 24 avos, va a ir decreciendo hasta llegar a cero el último día de la cobertura, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de primas no devengadas, hablo de que hay prima que todavía es objeto de cobertura, ¿sí? No es devengada. Cuando hablo de devengada ya yo es propia, o sea, eh, ya es parte de los ingresos de la compañía, mientras no se haya devengado al 100%. ¿Y es por qué? Porque todavía tengo cobertura. El concepto de estas primas funciona así. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos que una reserva de primas no devengadas del año anterior? Quiere decir que este año, todas las pólizas que ya yo he suscrito, muchas han debido acabar y otras van a seguir, ¿sí? Pero a fin de gestión, yo establezco un monto. El 31 de diciembre del total de cartera que yo he suscrito durante el año, yo voy a tener todavía pólizas que tienen vigencia anual.
sea, no anual, sino les queda un pedazo de la anualidad suscrita. Entonces, a eso se refiere, que el reasegurador también no ha devengado esos riesgos, ¿sí? O sea, se casan los dos conceptos, compañía aseguradora y reaseguradora, cuando hablamos de estas reservas de primas no devengadas del año anterior. Entonces, como son no devengadas, ¿no? Entonces, no las hagan al reaseguro, pero en este año, al 31 de diciembre, ¿qué pasa al año? Por eso hablamos del año anterior. Tienen a hacer su ingreso. ¿Por qué? Porque al año ya se han devengado, ¿sí? Al año ya pueden ser parte de los ingresos del reasegurador. A eso me refiero con este concepto acá. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, pasamos al otro ítem. Cuando hablamos de las reservas de siniestros pendientes de liquidación del año anterior, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de siniestros, empecemos por la parte básica, el origen del siniestro. Yo tengo un reclamo, una persona ha ido, me ha dicho, señor, me han robado el auto. Entonces yo como compañía he suscrito, reviso, así está amparado, etcétera. Yo antes de emitir ajuste de liquidación, obviamente recibo el reclamo, lo estoy evaluando. Cuando hablo de pendiente, está en proceso de ajuste y liquidación. Todavía no ha llegado a ser ajustado y liquidado. Está en evaluación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un vehículo que está en siniestro pendiente, está en proceso de evaluación, está en mi reserva? ¿Sí? Hay una parte que yo retengo y otra el reasegurador, ¿ya? Entonces, como yo he llegado a fin de gestión, yo todavía no he liquidado y pagado, o sea, no he ajustado y liquidado esto para proceder al pago. Entonces, yo tengo una reserva, que es la mía, compañía neta de reaseguro, pero también el reasegurador tiene una reserva que todavía no se ha ajustado y liquidado. Entonces, en pocas palabras, yo como compañía, en términos simples, el reasegurador me debe, porque este auto se ha siniestrado. Este pedazo yo no le voy a dar. O sea, a fin de gestión, hay ese siniestro pendiente, ¿sí? Que al año, cuando pase el 31 de diciembre, donde yo dije, esto es pendiente, todavía me lo debes, ¿sí? Al año ya yo lo he ajustado y liquidado, porque cuando hablo de al año, estoy hablando de al 31 de diciembre del otro año, ¿sí? Esto que yo, en términos simples, solo para facilitar el análisis, yo he retenido al año, yo le tengo que devolver. ¿Por qué? Porque ya se ha liberado, ya lo he ajustado y liquidado. Entonces eso ya va a pasar, en pocas palabras, a siniestro reembolsado, ¿sí? Entonces, este monto, por eso, habla del año anterior. Todo lo que yo tenía pendiente el año anterior, a este otro año ya no es pendiente. Entonces, te devuelvo. Va más o menos por ese lado este concepto, ¿no? ¿Alguna duda al respecto? Ya. Entonces, estamos, bueno, espero, estamos relativamente entendiendo estos conceptos que se manejan, ¿no? Ahora, con esto cerramos las partidas positivas. Cuando me refiero a partidas positivas, me refiero a los ingresos del reaseguro. Recordamos que el resultado del reaseguro, ¿sí? Determina la participación de entidades. O sea que todas estas cuentas afectan al reasegurador. Estos son sus ingresos, dependiendo de la estructura de reaseguro que tenga, y estas son sus gastos, dependiendo de la estructura que tenga. Ahora, ¿por qué digo dependiendo? Porque les digo, esto no aparece en muchos contratos y algunas de estas tampoco, ¿sí? Pero se puede dar. ¿Ah? Ahora, partidas negativas. ¿Cuáles son los gastos del reasegurador, ¿no? Dentro de un contrato de reaseguro. Hablamos de, empezaremos por los siniestros, que es la cuenta más grande, ¿ya? Cuando yo tengo un siniestro, de alguna manera les anticipaba, un auto, $15,000, pérdida total, ¿no? Yo tengo $15,000 que pagar como compañía, ¿no? Pero esos $15,000, esa obligación, yo la he diversificado con reaseguro. Entonces, una proporción va a ser parte del reasegurador. Entonces, este valor de acá, estos siniestros pagados,
son los siniestros, la parte del siniestro que corresponde al reasegurador, la parte de reembolso que me va a hacer el reasegurador. ¿Sí? Ahora, a diferencia de estas reservas de siniestros pendientes de liquidación, estos ya han sido ajustados y liquidados, ya están, ha habido el inspector, el ajustador y el liquidador, ha emitido un criterio haciendo el ajuste y liquidación para proceder al pago. ¿Sí? Esa es la diferencia de esta entre esta. Este es un siniestro, ha sido comunicado, estoy evaluando si voy a pagar o no. ¿Sí? Este ya yo he evaluado, ¿no? Y voy a pagar. Ahora, ¿qué proporciones? Es la parte del reasegurador. ¿Por qué? La otra parte yo la asumo. Y eso no es un gasto ni es un ingreso para el reasegurador. ¿Esa partecita queda claro? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Está bien entonces. Ahora, aquí es donde venimos un poquito a envolvernos en estos dos conceptos. ¿Sí? Lo que les decía. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre estos dos conceptos y estos? Obviamente, esto es del año anterior. ¿Sí? Entonces hablamos de que estos, si hablo de un año a otro, ¿no? Si estoy ahorita en el 2021 y esta información es desde el 2020, y obviamente estoy hablando a diciembre, ¿no? A diciembre de 2021. Entonces, obviamente las primas que he suscrito el 2020 al 2021 diciembre ya se han devengado, ¿sí? Y en el caso de los siniestros, es muy probable que ya los haya ajustado y liquidado. ¿Sí? Estos siniestros pendientes, ¿no? Entonces, volvemos ahora a estos conceptos que tenemos que ver. ¿Qué pasa cuando yo estoy en el 2020? A fin de gestión, yo tengo cartera que no se ha devengado. A eso me refiero. Que cuando hablo del año, es cosas que no se han devengado. Y cuando hablo del año pasado o el año anterior acá, hablo de cosas que ya se han devengado. ¿Sí? Ahora, eso para fines de las reservas de primas no devengadas, del año y del año anterior. Ahora, cuando hablo de la reserva de siniestros pendientes de liquidación del año, hablo de cosas que están todavía pendientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando del 2020. A diciembre de 2020 tengo una lista de casos que están en evaluación. ¿Sí? Cuando hablo a diciembre de 2021, que sería este, ¿no? Y cuando hablo del año, tengo ahora, ¿no? O sea, estoy hablando del 31 de diciembre de 2021, tengo siniestros pendientes. Entonces, esto es lo que refleja esa información. Cuando hablo del año 2020, hablo de estos, que a 2021 ya los he ajustado y liquidado. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? A veces, por hablar o tratar de aclarar, a veces tal vez puedo entorpecer, ¿no? La claridad del concepto, pero ¿hay alguna duda? Sí, tengo una consulta. Sí, Referente a la participación de utilidades de un contrato de reaseguro, ¿este sí, cálculo se lo realiza a final de vigencia del contrato? exactamente. Se lo realiza al final de vigencia del contrato cuando yo tengo información también cerrada, porque esta prima cedida, para recordar, corresponde a un solo contrato. Toda esta información corresponde a un contrato, el contrato de reaseguro automático, ¿sí? Por lo general, y es ley esto, aunque se emitan por 3 años, la vigencia es anual, ¿sí? Esta es cartera anual. Vámonos a un ejemplo. Este contrato lo he suscrito el 1 de enero del 2021, acaba el 31 de diciembre del 2021. Entonces yo, a fin de gestión, recién voy a contar, por decirles, el 31 de diciembre he podido emitir alguna póliza de automotor. Entonces yo al día siguiente, ¿no? O el mismo día voy a tener ya cerrada la información de cuántos vehículos he suscrito, ¿sí? Porque el último mes también cuenta. Entonces tengo que cargar esa información y establecer cuánto de prima cedida neta de anulaciones voy a ceder al contrato. Para la conciliación, como les decía, es trimestral. Para la conciliación más importante, que es el 4Q, ¿no? Del estado de cuentas, tengo que incluirla. Entonces, yo no puedo hacerlo esto antes, sino es a fin de gestión. ¿Por qué? Porque tengo que cerrar toda la información. Tengo que tener también cuántos siniestros a la fecha tengo, ¿sí?
bajo este concepto, ¿no? Bajo este ejemplo de estructura de contrato. Tengo que cerrar cuántos siniestros le corresponden al reasegurador. No se olviden que tengo que calcular también cuánto de comisión adicional o escalonada yo voy a tener, ¿sí? Este concepto aquí yo lo englobo solo la comisión fija, pero podría incluir también una comisión adicional como apartado adicional si le incluye el contrato, ¿sí? Entonces, todo este trámite se lo hace a fin de gestión, ¿sí? Gracias. Muy bien. Ya. Entonces, estos dos conceptos, estos son gastos de administración del reasegurador que puede proporcionar el reaseguro. No lo he visto mucho, la verdad, en contratos automáticos aquí en el mercado, ¿sí? Este eventual saldo negativo o arrastre de pérdida lo vamos a ver en la clase siguiente con números, ¿sí? Pero tiene que ver con que yo tengo un contrato de reaseguro muchos años, ¿ah? Entonces, y uno de esos años, el cálculo de partidas positivas y negativas me ha dado que las partidas negativas son más que las positivas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el reasegurador ha perdido. Entonces, este saldo negativo es ese, que yo estoy haciendo, vamos al ejemplo, el 31 de diciembre este cálculo. Entonces yo el 31 de diciembre de 2020 ha perdido el reaseguro, entonces ese monto de pérdida lo tienen que cargar acá para recuperar, ¿sí? Porque aquí efectivamente la participación de utilidades beneficia a la aseguradora que está cediendo, ¿sí? Cuando es positivo menos negativo da positivo, ¿sí? Pero cuando es negativo da pérdida. Entonces el reasegurador tiene que compensar esas pérdidas, ¿sí? Lo vamos a ver la clase que viene con números. ¿Listo? Entonces, con eso yo quería concluir la clase de hoy. No quería hacerlo así rápido, como dicen, rápido y furioso. ¿Por qué? Porque cuando veamos los números no quiero tener, van a ver, son relativamente sencillos, pero lo que me interesa más que ver números es que tengan claros los conceptos, porque al final, si uno sabe los conceptos, después puede modificar los números cuando quiera, ¿no? Entonces, para que sea más fácil la clase que viene. ¿Listo? Entonces, perdón, para concluir, voy a llamar la lista, por favor, y no se olviden, mañana, todas las dudas que tengan, por más pequeña que la vean, puede ser que sea pregunta de examen. Yo ya les digo, el examen no es difícil, pero en preguntas muy sencillas he visto alguna falencia, ¿no? Entonces, consejo, yo mañana les absorbo todo lo que deseen. Ahora la lista, voy a abrir el archivo y voy a empezar a llamar, por favor. Araos Luis, Presente, buenas noches. buenas noches. Bejar María Luisa, Buenas noches, licenciado presente. buenas noches. Eh, Carcamo Pamela Karen, Buenas noches, presente. buenas noches. Casas Rodríguez Juan, Buenas noches, presente. buenas noches. Choque Dalens Ariel, Buenas noches, presente. buenas noches. Condori Rolando Santos, Buenas noches, presente. buenas noches. Cruz Seidú Alejandra, Buenas noches, presente. buenas noches. Espejo Rosamar Karina, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Espinosa Valderrama Karen, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Esprella Peralta Pamela, Buenas noches, licenciado presente. buenas noches. Estrada Mendoza Willy, Presente, licenciado, buenas noches. buenas noches. Y González Araníbar Darwin, Presente, licenciado, buenas noches. buenas noches. Gutiérrez Márquez Rosario, Presente, licenciado, buenas noches. buenas noches. Luxic García Miguel, Presente, buenas noches. buenas noches. Marín Jorge Renato, bueno.
Ujú. Melendres Diego. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mercado Salazar Camilo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Miranda Vargas Eduardo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Montesinos Pacheco Víctor. Buenas noches, presente. Buenas noches. Morales Ampuero Vanessa. Buenas noches, presente. Buenas noches. Palenque Avilés Javier. Presente, buenas noches. Buenas noches. Patsy Morales Gabriela. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Peredo Rodríguez Jimena. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pérez Barja Carla. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Quintanilla Ortuño Andrea. Presente, buenas noches. Buenas noches. Quispe Stephanie. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Rojas Beltrán Tatiana. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Rueda Castro Alison. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Salgueiro Aníbarro Giovanna. Buenas noches, licenciado, presente. Muy buenas noches. Salvatierra Bendaño Anaí. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Surco Ramos Eliana. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches. Ticona Vargas Daniel. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Ulloa Sevillano Rossi. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Zavala Alvarado Luis. Aquí, licenciado, presente. Buenas noches. Y Zavala Humérez Federico. Presente. Muy bien. Bueno, otra vez muchas gracias por la participación, por la asistencia. Y bueno, el día viernes sería nuestra última clase. No se limiten, aprovechen a lo más posible. El examen es relativamente sencillo, pero como les digo, revisen lo más que puedan, ¿sí? Entonces el día viernes hablamos. Muchas gracias. Gracias, Lice. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado, Gracias, buenas noches. licenciado, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas, hasta luego.